Bueno, me llamo Martin Hitzel, soy el director técnico de Ingelia. Y Ingelia es una empresa que se dedica a la tecnología de carbonización hidrotermal. Eso significa que estamos haciendo un proceso termoquímico para transformar residuos de biomasa de todo tipo, de lodos de depuradora, de fracción orgánica, de biomasa residual forestal, de jardines y podas, en un sólido carbonoso y un efluente acuoso que tiene los nutrientes, el efluente acuoso, y el sólido carbonoso retiene la mayor parte del carbono, más del 80%. Principalmente porque hemos visto que aquí en la comunidad hay un montón de biomasa que no se aprovecha, y por otro lado hay consumos térmicos que requieren una calidad de biocombustible sólido de, de alta calidad, ¿no? Entonces hemos encontrado este proceso termoquímico que fue publicado por el Max Planck en 2006, y realmente es un proceso que fue ya publicado hace más de 100 años por Friedrich Bergius, un premio Nobel, y que describe la formación natural del carbón. Y este proceso en principio hace la formación natural del carbón, pero solo aceleradamente, en 4 o 6 horas. Sobre todo cambiamos el esquema de combustible o del carbono. Entonces, en vez de extraer el carbono de fuentes fósiles a gran profundidad, y luego de forma centralizada, y luego transformarlo en refinerías grandes, en productos petrolíferos o gas, cambiamos residuos que están en la superficie de biomasa, que ya forman parte del ciclo de CO2 natural de la atmósfera del mundo, y de forma distribuida lo reciclamos el carbono en la superficie, lo transformamos en un sólido que logísticamente se puede gestionar y almacenar y distribuir, y luego alimentar la cadena de carbono con este carbono que recuperamos de residuos de biomasa. Principalmente es porque hemos desarrollado un proceso nuevo a escala industrial, que son inversiones de por lo menos 2 millones de euros como mínimo, eh, y además obtenemos unos productos que también son nuevos. Entonces, además de introducir un proceso nuevo, tenemos que introducir productos nuevos. Y ahí hay un abanico bastante grande. Hemos desarrollado aquí con el Instituto de Tecnología Química muchos diferentes, desde biocombustibles sólidos, biocombustibles líquidos, biopolímeros, abonos o mejorantes del suelo de forma tipo biochar. Hemos desarrollado un abanico de diferentes productos, y requiere inversión y tiempo. En esta situación geopolítica que vivimos actualmente, hemos visto el interés incrementado exponencialmente, y grandes corporaciones están hablando con nosotros ya para buscar ese tipo de tecnologías, también para hacerse independiente un poco de fuentes de carbono fósil o de petróleo fósil o de gas, ¿no? Y por otro lado también por el tema del cambio climático. También es un tema a más largo plazo, pero también es un tema muy importante, y que se ve una inversión ahora bastante importante en ese sentido.